Bueno, en el día de hoy un saludo en el Señor, con el propósito de aprender y recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que estemos confirmados en la verdad presente que nos lleva al reino de Dios, que es el Evangelio. Es importante también tener en consideración algunos aspectos que son muy importantes también en cuanto a la fidelidad de nuestra fe, en cuanto a lo que creemos de Jesucristo. El título del estudio de hoy está en segunda de Timoteo capítulo 2 versos 12 y 13. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Entonces, en este versículo está condensado lo que podríamos decir que vamos a hablar en el día de hoy. Respecto al cristiano, al que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, las hermanas cristianas también de la fe, se nos advierte de que si sufrimos por causa de Cristo, de lo propio, por causa de la fe, de creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, si sufrimos por eso, también reinaremos. O sea, como contraparte del sufrimiento, llegará un día en que reinaremos con Cristo. No solamente sufriremos hoy padecimientos por causa de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sino que también llegará un día en que reinaremos con Él. El día que Él venga en las nubes del cielo, nos lleve a la casa de nuestro Padre Celestial, luego de haber resucitado a los muertos, como se lo enseña Él, que es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que del sufrimiento hay un momento posterior en que reinaremos cuando ya no habrá sufrimiento. También dice, si le negáremos, que es lo que a mí me llama más la atención del versículo, dice, si negáremos, se entiende, si negáremos a Cristo como Salvador, como Hijo de Dios, por no padecer probablemente, Él también nos negará. ¿Se ha puesto a pensar en esa frase? De que si nosotros negamos a Cristo, Él también nos negará. Dice, si fuéramos infieles, se entiende a la fe, no permaneciéramos en la fe, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Es decir, acá hay una clara advertencia a los que estamos perseverando en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es probable que suframos, pero si sufrimos, soportamos los sufrimientos por causa de Cristo y no negamos la fe de creer que es el Hijo de Dios a pesar del sufrimiento. Este poder viene de Dios, por supuesto, para sobrellevar todas las cosas. Reinaremos con Él un día, se acabarán los sufrimientos, reinaremos con Él, estaremos en la gloria venidera que Él traerá cuando venga por segunda vez en las nubes del cielo, en llamas de fuego, a dar el pago a los que no conocieron el Evangelio y a levantar de los muertos y glorificar a los que estén vivos con un cuerpo incorruptible, a los que iremos a morar a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros, al contrario de reinar, le negaremos como Hijo de Dios, como Salvador, Él también nos negará. Este texto es bastante duro, ¿cierto? Difícil a veces de digerir. Este texto que a veces no se entiende muy bien, porque las personas piensan que si le niego yo a Él, eso no es tan grave porque Él me sigue amando. De hecho, yo entiendo que Él nos amó de tal manera que se dio por nosotros en la cruz y no hay amor más grande que este. Pero aquí se nos dice claramente que si le negáremos como Hijo de Dios, como Salvador, Él también nos negará. No podemos eludir la comprensión, es clara. Si le negáremos, Él también nos negará. Estamos hablando no de cualquier cosa que hagamos, porque dice no hay hombre que no peque, sino que negar, me refiero a dejar de creer y confesar que Él es el Hijo de Dios, en el contexto que nosotros lo entendemos. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, si lo negáremos, dice, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, o sea, si hubiéramos negado al Señor, fuéramos infieles, hubiéramos dejado de creer en Él, y aquí hay gente que entiende muy mal el texto, dice, Él permanece fiel. Entonces, mucha gente dice que si yo niego al Señor, y si soy infiel al Señor, Él me sigue queriendo igual. Eso entiende la gente de este texto malamente entendido. Dice, porque no se puede negar a sí mismo. Si se negara de esta forma, mi salvación de parte de Cristo, si fuera así, estaría negando a sí mismo, por lo tanto está obligado a que si yo le niego, está obligado a pesar de eso a hacerme fiel y a permanecer fiel conmigo, porque no se puede negar a sí mismo. Y aquí sería una pésima comprensión respecto a esto, porque
dice también que si le negaremos, Él también nos negará. Por lo tanto, cuando dice si fuéramos infieles, Él permanece fiel, quiere decir que la doctrina que Él ha enseñado, en la verdad que Él ha hablado, Él sigue fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero no significa que vayamos a ser salvos a pesar de ser incrédulos. Lo más llamador de la atención aquí que dice, si sufrimos vamos a reinar juntos. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, nosotros nos perderíamos porque estaríamos negando a Jesús. Pero Él sigue fiel a lo que ha hablado. Por eso que estudiamos semanas atrás que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, su doctrina no ha cambiado. Él permanece fiel, a pesar de que nosotros fuéramos infieles con Él. Ser infiel a Cristo quiere decir apartarse de la enseñanza de la doctrina de la salvación, principalmente, y de todo lo que Él habló como doctrina. Jesús es hijo de Dios, está por sobre todo, sujeto al Padre, pero Él es sobre todo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Así que esta autoridad la tiene. Por lo tanto, hermanos estimados, lo que debemos entender que si negáramos a Jesucristo, Él nos va a negar también. Y a pesar de que nosotros le negáramos, fuéramos infieles, Él sigue fiel con respecto a lo que ha enseñado y ha dicho a pesar de que nosotros seamos infieles. Dice, permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. O sea, Jesucristo no va a variar respecto a lo que ha enseñado de que el que cree en Él tiene vida eterna, que Él es la resurrección y la vida. Él no va a variar de aquello y no se va a negar a sí mismo diciendo cosas distintas a lo que ya ha afirmado. Por lo tanto, lo que debemos comprender que el Evangelio que hemos recibido es el mismo que Cristo nos habló, que Él ha permanecido fiel en cuanto a lo que ha hablado y ha enseñado, que así lo hizo notar por medio de sus apóstoles, ¿cierto? Y también mucho antes, a través de sus profetas, lo ha hablado. Pero si nosotros negamos a Jesús como Hijo de Dios, Él también nos va a negar. Él permanecerá fiel a pesar de que nosotros fuéramos infieles, porque Él es la verdad misma, no se puede negar a sí mismo, es la verdad misma, no sé si me entienden mi hermano. Él es el camino, la verdad y la vida. No se puede negar a sí mismo aquel que es la verdad y la vida. Así que bajo esta premisa vivimos. Cualquier cosa podemos decir o hacer, pero aquí claramente está diciendo Jesús que los que le niegan, Él también los negará. Por lo tanto, no es una condición buena, no es una buena condición, sino que por el contrario, es una condición en la cual yo no estaría tranquilo. Porque si el Señor Jesús me niega, dice que no me conoce, en el día postrero no voy a ser resucitado. No pretendo inquietarlos con esto, sino que decir todo el consejo de Dios, todo lo que le enseñaba por medio de Jesucristo y por medio de sus apóstoles. Serle fiel es lo que debiéramos nosotros hacer, permanecer siendo fieles a Él, porque Él también permanece fiel en lo que ha dicho, no ha variado, no se puede negar a sí mismo. Y el verso 14 posterior añade, recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y en cuanto a eso, a que no tiene de qué avergonzarse, se refiere a lo siguiente. A continuación dice, coma, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Es decir, el que predica el Evangelio debe trazar bien la palabra de verdad, haciendo que todo el peso de la verdad quede sobre lo que Cristo ha dicho. Y nosotros, sujetos a esta verdad, enseñada por Jesús, porque esto es lo que nos enseña el Señor Jesús a través de sus apóstoles. La palabra fiel es esta. Si somos muertos, con Él también viviremos. Está claro, ¿cierto? El que cree en mí, aunque me esté muerto, vivirá la resurrección. Si sufrimos, si padecemos antes de morir por causa de Cristo, llegará un día en que reinaremos con Él, ya no sufriremos más. Si le negaremos, que es lo más duro de lo que estamos leyendo y lo cual pretendo explicar un poquito más adelante, si negáramos a Jesús como Hijo de Dios por los padecimientos, por los sufrimientos, por lo que sea, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, o sea, si nos apartáramos de la fe, dejáramos de creer en Jesús, a pesar de que nosotros estuviéramos en infidelidad de la fe, estaríamos condenados. Pero a pesar de eso, nosotros estuviéramos condenados, eso no le afecta a Cristo, Él sigue fiel. Él es la roca de confianza. Los que fueron infieles quedarán infieles y se verán condenados como infieles. Pero el que permanece fiel a la roca, que es Cristo,
la roca de la firmeza, de la confianza nuestra, que consiste en que Él murió y resucitó para salvarnos, cosas que solo Dios podía hacer, Dios mismo le declaró para dejarlo como roca de confianza nuestra, para que permanezcamos fieles en Él, resucitándolo de los muertos, porque de esa forma lo declaró hijo de Dios, como dice el Salmo. Pero es mi hijo, yo te he engendrado, y Dios lo resucitó de los muertos, cosa que solo Dios pudo haber hecho. Por lo tanto, quedamos claros de que Dios y el Hijo han sido fieles en lo que han prometido, y a pesar de que nosotros fuéramos infieles y nos condenaríamos por ello, Él permanece fiel a lo que enseñó. No se va a negar a sí mismo, Él no va a negar lo que ha salido de sus labios respecto a Jesucristo, que Él es su Hijo amado en el cual tiene contentamiento. Así que espero que la explicación quede clara. Lo que sí queda aquí con dureza ha dicho, y es lo que tenemos que ver, que más adelante Jesús lo repite, que si negaremos a Cristo por temor a padecer por lo que fuera, Él también nos negará. No, hermano, dice la escritura del Apocalipsis, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nuestro corazón también se va a enfrentar a la muerte, aun cuando nos persigan o no nos persigan por causa de Cristo. Yo puedo llegar de muy alta edad en mi lecho de dolor antes de morir, ¿cierto? Yo puedo llegar a esa condición de tener que morir, no necesariamente padeciendo, pero lo que tengo que yo retener es que Él es el Hijo de Dios. Yo no voy a negar a mi Cristo. Por Él Dios creó todas las cosas. Él es camino, verdad y vida. Él es la resurrección y la vida. Permanecer fiel nos es de mucho provecho. Y si hubiéramos padecido, vamos a reinar con Él posteriormente. Vamos a estar en la gloria. Luego de ser resucitados, seremos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Como dijo, en muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, mi hermano, lo que no debemos hacer es negar al Señor. No debemos ser infieles, es decir, actuar contrariamente a lo que nos ha enseñado Jesucristo en cuanto a la conducta y a la fe, que es lo más importante. Somos salvos por gracia, por la fe en Él. Eso es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Dios ha dejado y permite por medio de su Espíritu y hace por medio de su Espíritu en nuestros corazones que amemos a Jesús y nos lleva a serle fiel. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos en Él morada, dice la Escritura. Así que nosotros hemos de permanecer por el poder del Espíritu de Dios fieles al Señor. No podemos serle infiel, porque el Señor nos negará y no tendríamos la promesa de vida eterna. Dios no se va a negar a sí mismo. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, debemos permanecer en esta promesa. Muchos hay que por temor a perder una simple amistad de alguien niegan a Cristo. Muchos hay que por perder un trabajo niegan a Cristo. Bueno, la tristeza de todo esto, hermano mío, es que si no se arrepiente este hermano, si le ha negado o la hermana que le ha negado, a veces no solamente con las palabras, sino con los hechos, ¿será que también el Señor le negará? Ahora, me dirán ustedes qué pasó con Pedro. Recuerden la historia de Pedro. Pedro volvió al Señor después. Leo en Lucas 22, verso 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se recuerdan que Pedro negó al Señor? ¿Era bueno lo que había hecho? Le negó. El Señor también lo negaría. Pero miren lo que pasó. El Señor le está diciendo a Pedro esto. Le advirtió antes de que él le negara. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Lucas 22, 31, verso 32 ahora dice, más yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que aunque le negó, la Biblia dice aquí que Jesús había pedido que su fe no faltara, o sea, que él permaneciera, a pesar de haberle negado. Bueno, de ahí se debe a que después que negó a Jesús por tercera vez, dice, lloró amargamente. No sé si ustedes se acuerdan de ese versículo de la Escritura. A eso se debe que Simón Pedro, que negó a Jesús 3 veces, Jesús después no lo negó. Dios le dio corazón de arrepentimiento. Imagínense habiendo visto todas las señales que vio Pedro, por temor a la muerte, temor a padecer, primeramente le negó 3 veces. Dice, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Y por qué permaneció la fe en él? Porque Cristo rogó por él.
que su fe no faltare. ¿Y en qué se traspuntó? En que él lloró amargamente, o sea, arrepentido de haber negado a Cristo. En ese dolor que mostró por haber negado, mostró que él todavía creía en él. Y cuando recuerden, en los días finales de Cristo, antes de ascender a la gloria, le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez que le volvió a preguntar, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Puede ser que hay muchas personas que hayan negado a Cristo, por eso les digo, mis hermanos, que hayan lo negado con su propia boca, que Dios les conceda que sean vueltos y sean confirmados en la fe posteriormente, a pesar de haber negado tan duramente al Señor. Pero se transunta en arrepentimiento y en deseo de ser perdonado y en amor hacia Cristo. Todo lo que Pedro hizo de haber negado al Señor fue todo lo contrario. Él, incluso, el Señor después le dijo, después de la tercera vez, dice, tú sabes que yo te amo. Ven, pues, mis hermanos, hay personas que no han recibido hoy a Cristo y le han negado, pero puede ser que como Pedro, ellos puedan ser vueltos a la fe. Ven, más el que niega a Jesús y permanece negando a Jesús, no se arrepiente, como el caso de Pedro, al cual Dios le dio el espíritu de arrepentimiento, y Dios lo puede considerar los que hayan negado a Jesús con los hechos. Porque dirá, yo nunca he negado a Cristo, pero con los hechos lo puede haber negado. Entonces ahí es donde usted debe acordarse de Pedro, a quien el Señor rogó por él que su fe no falte. Y no ha rogado, yo entiendo, solo por Pedro, sino por todos los que han negado al Señor y han tenido que volverse a él. Por lo tanto, hay esperanza para aquel que Dios le da corazón de arrepentimiento como Pedro, habiendo negado a Jesús y vuelve otra vez por el poder del Espíritu de Dios a la fe. Existe esa posibilidad y aquí está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, queda un precedente. Si nosotros negamos a Cristo hasta el último día de nuestra vida, Él también nos negará. Nos dirá, no los conozco. Pero si tú, por el Espíritu de Dios, eres hoy convenido de llegarte a Dios, a pesar de haberle negado con tus hechos muchas veces, el Señor también tendrá perdón para contigo, te concederá que vuelvas a la fe y que seas confirmado. Pedro es el caso. Satanás siempre está pidiéndonos para zarandearnos. Y ahí Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, rogó. Juntamente obraron para que la fe de Pedro no faltara. Y él fue confirmado. Y cuando le dijo Pedro a Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo, Jesús no le dijo que no era verdad. Lo recibió y le dijo, apacienta mis corderos. O sea, haz el trabajo que te encargué. Entonces, mis hermanos, no hay cosa más dura que le espera a aquel que haya negado a Jesucristo si no se arrepintió, si Dios no le dio espíritu de arrepentimiento para volverse. Porque Él lo va a negar. Rogamos al Señor por todos aquellos que hayamos negado a Jesús en algún momento. Porque puede ser que no pensemos no haber negado a Jesús, pero los hechos pueden ser hechos que hagamos que negamos a Jesús. Nosotros lo podemos decir, no, si yo nunca he negado a Jesús. Pero ¿qué pasa si yo hago obras de impiedad contra el prójimo y digo que creo en Jesucristo? Si aborrezco, si odio, si robo, si mato, y digo que el Señor me lo ha de perdonar igual, no. Solo Jesús sabe si tú realmente le amas. Pedro lo dijo, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Él conoce cada pensamiento y palabra que hay en nuestro corazón. Él sabe si le amamos o no le amamos. Y la pregunta es, tú, mi hermano, hermana, ¿le amas? ¿Cómo puedo yo estar cierto de que Él sabe todas las cosas? Él sabe que le amamos. Pero el fruto de Pedro era obvio. Él lloró amargamente. Alguien puede fingir un lloro. Pero aquí también Pedro, nuevamente confrontado. Fue humilde. Dios le dio un espíritu de humildad. Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Es decir, si mis hechos fueron contrarios a lo que estoy diciendo ahora, hoy digo que tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Así que tenemos nosotros al apóstol Pedro, importante apóstol de la Escritura, habiendo sido una persona que negó al Señor en momento, por temor a la muerte, por temor a padecer. Pero después, cuando fue vuelto, el Señor ya le había quitado ese temor a padecer. Cuando uno es fiel hasta la muerte,
se nos asegura la corona de la vida. No podemos procurar salvar nuestra vida, porque el que la procure salvar la va a perder. Y ya saben entonces por qué. Porque para poder salvar la vida va a tener que negar a Jesús. Por eso dice que ama su vida la perderá. Al que la menosprecia por causa del Evangelio, para vida eterna la guardará. No hay cosa más triste, hermano, que Jesús nos niegue en el día posterior. Mientras hay vida podemos arrepentirnos y como Pedro, hacer caminos derechos y pedir a Cristo que nos afirme en la fe, para que nuestra fe no falte. Pero si nos permanecemos en incredulidad, habiendo oído tantas veces el Evangelio, ¿qué nos va a ocurrir? Él nos va a negar. Porque nosotros, por vergüenza, para quedar bien con los demás, para no tener problemas, no quiero que la gente conozca o sepa que yo soy cristiano. O me quedo callado mejor porque no quiero tener problemas con la gente, o a donde estoy, o con mis amigos, lo que sea. No, mis hermanos, ese camino de negar a Jesús, de tratar de pasar invisible, para que no se den cuenta que uno es creyente, para no tener problemas, es la conducta del Pedro que negó a Jesús. Pero la otra conducta de volverse al Señor, del Pedro bajo la obra del Espíritu de Dios en su corazón, es la nuestra. ¿Quién no podría decir que nuestras obras, malas obras, antes de conocer al Señor, no eran sino malas obras? Más una vez que hemos creído en el Señor Jesús, arrepentido de nuestros pecados, ahora nosotros, por la gracia del Señor, y todavía luchando duramente, vamos a decir como Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. ¿Qué sabe el Señor Jesús? Sabe que nos hemos arrepentido, sabe que le amamos, y ahora no vamos a acobardarnos, no nos vamos a quedar callados. Vamos a decir: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador, es mi única esperanza de vida eterna. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y sepa que Dios conoce su corazón más que usted mismo, y Él sabe si usted le ama o no le ama. Jesús sabía del principio quién creía en Él. Así que Él también soportó a mucha gente que aparentaba ser creyente, pero terminó negándole por el temor a ser maltratado, ¿no?, de los de su propia nación, de los judíos en este caso, de las autoridades, etcétera. Cuando nosotros estemos siendo zarandeados por el temor de confesar a Jesús, recordémonos, no lo podemos negar, sino Él también nos negará. Pero Dios puede fortalecer nuestra fe. Por eso le rogó Jesús al Padre: yo he rogado que tu fe no falte. Así que tenemos auxilio en Dios para pedir en el nombre de Jesucristo que nos aumente la fe. Aumentanos, Señor, la fe. O fortalécenos en la fe para que no te neguemos. Y si te hemos negado, fortalece nuestra fe para que volvamos otra vez arrepentidos a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y volvamos a ser de aquellos que son fieles, habiendo sido por un momento, por un tiempo, por un momento de debilidad, infieles al Señor. Dios sabe quién le ama, quién no le ama, quién es fiel, quién no le es fiel. También sabe quién es que finge, quién no va a querer padecer por el Señor y le va a terminar negando para no sufrir. Así que confiamos en este poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos puede conducir y fortalecer para permanecer en la fe. Dice también en el mismo segundo de Timoteo, donde estábamos leyendo, capítulo 2, verso 1, dice: pues tu hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Aflicciones quiere decir trabajos. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Es decir, la fe es como entrar a un ejército donde lo que más probable es que se va a padecer. Dice: ninguno que milita, o sea, que permanece como parte del cuerpo de Cristo, se embaraza en negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Porque si yo no tengo claro esto, siempre voy a tener problemas con ser fiel a Cristo. Porque los negocios de esta vida me van a hacer siempre posponer la fe. Usted tiene que definir a qué está sirviendo. Porque si usted no lo tiene claro, tarde o temprano, lo que estábamos conversando, usted, para no tener problemas en la vida con la gente, va a terminar negando a Cristo. Si ninguno que milita se embaraza en un negocio de esta vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Cuál sería una de las cosas que podrían ser embarazarnos para no servir a Cristo? El amor al dinero, la raíz de todos los males. Querer ganarse el reconocimiento de la gente siendo incrédulo.
Y para ello usted calla y no habla, no confiesa, y el Señor le pone gente adelante y usted se temoriza y no dice nada, pensando que usted es el que va a hablar y la Biblia dice que el Señor va a hablar por medio de nosotros. No debemos embarazarnos en los negocios de esta vida para que podamos con libertad agradar al Señor en lo que Él nos mandare primero. Dice el verso 5, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiar legítimamente. El labrador, para recibir frutos, es menester que trabaje primero. Es decir, nosotros tenemos una labor que hacer en esta vida, que es propagar el Evangelio de Cristo y permanecer en la fe, no negando a Cristo. Eso es lidiar legítimamente, o sea, batallar legítimamente. Primero debemos trabajar para recibir los frutos de la predicación del Evangelio y también de la perseverancia en nuestra fe. Y dice, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro trabajo hasta las prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús para la gloria eterna. ¿Se imaginan que Pablo hubiera querido pasarla bien solamente él? ¿Qué habría ocurrido con nosotros, hermano? ¿Habría llegado el Evangelio a nosotros? No habría llegado. Por eso Dios inspiró a Pablo y le dio el valor, ¿cierto?, para confesar a Jesús, habiendo sido él antes un perseguidor, y doble esfuerzo tuvo que hacer porque tuvo que convencer a los cristianos que una persona que antes incluso estuvo de testigo cuando se apedreó a Esteban, ahora le está predicando el Evangelio que antes él mismo rechazaba. Así que fue doble trabajo, mucho más difícil tener que, en este terreno duro, ¿cierto?, tener que trabajar para que perseverar en el Evangelio también no solo los judíos, sino también los gentiles. Por eso dice que debemos de acordar de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme al Evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es el Cristo Jesús para la gloria eterna. Y luego los versículos que acabamos de leer, ¿no? Finalmente nos concentramos en lo que dice, si sufrimos también reinaremos con Él. O sea, aceptemos que vamos a sufrir, hermanos, por Cristo. Aceptémoslo, si no vamos a salir huyendo, vamos a salir negando al Señor. Si le negaremos, sabemos que tenemos a nuestro corazón sabido que si permanecemos negándole finalmente, no nos apartamos de esto de haber negado a Jesús, Él nos va a negar y no entraremos en el reino de Dios. Si lo hubiera negado por casualidad, hermano, con sus hechos, arrepiéntase, acuérdese de Pedro. Yo ruego que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no nos va a fallar, hermano, en el día de la resurrección. Dice, no se puede negar a sí mismo. Tiene vida en sí mismo y no nos va a dejar esperando en la tumba. Él nos va a resucitar. Qué hermoso contar con alguien que permanece siempre fiel a lo que ha prometido. ¿No le parece, hermano, que señal de una tranquilidad enorme en estos tiempos? De que sin duda hará lo que dijo. Ni siquiera tiene la más mínima duda de que hará esto de levantarnos de los muertos, de traernos a la vida eterna. No estamos poniendo nuestra confianza en hombre, sino en el Hijo de Dios, en el cual nunca fue hallado engaño en su boca. ¿Qué calidad de Cristo tenemos? Santidad, veracidad, justicia, rectitud, para que nosotros nos confiemos en Él. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que no se nos vaya a ocurrir negar a Cristo. No podemos negar al que permanece fiel. No podemos apartarnos del que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. Por eso que por ahí la Escritura también dice que no amara al Señor Jesús sea anatema, sea maldito, porque está actuando de la forma más canalla, negando a aquel que se entregó a muerte por los pecados de todo el mundo. No podemos amar a padre o a madre más que a Jesús, él mismo lo dijo. El que amare a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué pasa si nuestros padres nos dijeran, hijito, aparte de esa iglesia, de esa religión? Las religiones son puro problema nomás. Y alguien por amar a sus papitos le obedece. ¿Qué dice Jesús? Que el que amare a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. En ese sentido lo está diciendo. Si nosotros por congraciarnos con nuestros familiares, nuestros amigos, etcétera, nos apartamos de Jesucristo, los estamos amando más a ellos que a Jesús. ¿Se fijan, mis hermanos? Que todos los días de nuestra vida somos confrontados si le amamos. Y el Señor incluso
Puede perdonar a alguien que le ha negado, si se arrepiente y Dios le concede un arrepentimiento verdadero. No neguemos al Señor Jesús. Y si lo hubiéramos negado, arrepintámonos, Él es perdonador. Puede volverte, como a Pedro, a la fe. Y recuerden también que alguien que estuvo como muy enemigo de Cristo, que fue el mismo Pablo, él sabe estas cosas. Él fue antes blasfemo y perseguidor, blasfemó el nombre de Jesucristo. Así que él más que nadie sabe que Dios es perdonador y misericordioso. Si le hemos negado, pidamos perdón y arrepentémonos. Y Él nos va a perdonar, porque ya murió una vez por los pecados del mundo. Mas tendremos su perdón si no nos arrepentimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Todo lo que estamos diciendo aquí es para que nadie caiga en una confianza falsa. Hermano, yo llevo tantos años en la iglesia, tengo tanto tiempo hablando de Cristo. Si usted niega a Jesucristo, no tiene nada, no tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Quién es el que tiene al Hijo? El que cree que es el Hijo de Dios y no ha negado esa fe. Más si usted por no tener problemas le niega, no le espera más que condenación. Así que, mi hermano, Él es el que nos amó. El mundo no ha dado nada más por nosotros que lo que Jesús ha hecho. El único que ha hecho algo grandioso, incomparable por nosotros, es Jesús, que dando su propia vida, dando para nosotros con su muerte en la cruz el perdón de nuestros pecados y la promesa cierta de vida eterna a través de la resurrección de los muertos, que Él mismo ejecutará, por lo cual estamos ciertos que Él conoce quién es el que ha creído en Él y a quién tiene que levantar en el día posterior. No se confundirá el Señor. Acuérdense como dijo Pedro, el Señor sabe todas las cosas, Él sabe si le amamos o no. Vamos a estar tranquilos negándole por los hechos. Vamos a estar tranquilos negándole. No podemos estar tranquilos. El que verdadero creyente sabe que no va a escapar. Si no se arrepiente, no va a escapar del juicio de Dios. Vamos a leer en Lucas 13, verso 18. Y dijo, aquí es semejante el reino de Dios, y a quién le compararé. Semejante es el grano de mostaza que tomando un hombre lo metió en su huerto y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante a la levadura que toma una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y pasando por todas las ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén. Y díjole uno al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren la pregunta, una pregunta, yo la encuentro muy buena. Porque ¿quién nos ha hecho esta pregunta? Después de todo lo que hemos dicho de no negar al Señor, usted se puede hacer esta pregunta. Yo creo que no me voy a poder salvar. ¿Son muy pocos los que se salvan, Señor? Le preguntaría. Y Él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque Dios no los ha vuelto a la fe, no los vuelve a la fe. ¿Qué hizo con Pedro? Mas tú vuelto. Yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué rogó el Señor Jesús por Pedro? Le dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma tu hermano. Es decir, Jesús dio por cierto que Dios le había concedido a Pedro que su fe no faltara y el Señor le concedió a Pedro que mantuviera su fe. Pero aquí se nos dice claramente, hay muchos que procurarán entrar y no podrán. Por lo tanto, cada vez que neguemos a Jesús, hermano, entendamos, no es algo liviano. No niegue a su Señor, porque si no, Él también le negará. Más si le ha negado, existe el caso de Pedro, que usted pueda volver a la fe. Y si le pide usted a Dios que su fe no falte, que usted vuelva a la fe. Pero a pesar de ello, Jesús dice que muchos son los que no podrán entrar, que incluso lo procurarán, mas no podrán. Eso claramente se ve que, hermano, no es de todos la fe, porque Jesús le pidió al Padre que su fe no faltara. Usted no puede generar fe, mi hermano. Si Dios no se la da, no está en usted. No puede estar en usted. No se la puede conceder Dios por medio de Jesús, si es la voluntad del Padre que usted no sea de su escogido. Pero hay muchos que porfían, dice, por entrar, ¿cierto? Porfían entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que no podrán? Aquellos que Dios no ha escogido para que crean, a los cuales Dios le endureció su corazón. Usted, mi hermano, estaba endurecido y yo, y Dios nos ha abierto los ojos para creer. Somos bienaventurados, como Pedro, por el cual Jesús oró y fue vuelto a la fe. Y lo que había en su corazón era un gran amor hacia Jesús. Y se entristeció cuando
el Señor Jesús le dijo, si me ama, porque sabía que 3 veces le había negado y 3 veces tuvo que repetirle que sí le amaba. Entonces, mi hermano, nuestra fe es un don de Dios. No es que estemos en fe por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, sino porque le plugo a Dios que así fuera. Y Él mantiene por su espíritu esta fe en su Hijo Jesús como Hijo de Dios. Por eso que le amamos, incluso a veces más que nosotros mismos. Pero tenerlo de parte nuestra, hermano, es tener todo el cielo a nuestro favor, la vida eterna, la gloria eterna, poder ver al Señor. No cambie el reino de Dios por un plato de lentejas. Muchos van a procurar entrar, pero no podrán. Usted, hermano, está entre los pocos que ha creído, entre los pocos que el Señor aún le da comezón de oír la palabra, de todos los que todavía se arrepienten y piden perdón por sus pecados y se apartan. Todavía, pero son pocos, hermano. Y ahora lo que le quería leer, versos 24 y 25. Porfiad de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. Y no podrán, como dice mi versión más antigua. Después que el padre de familia se levantara y cerrare la puerta. ¿Qué significa que cierre la puerta? Que ya no va a entrar nadie más. Dice, y comenzar a estar afuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo dirá, no os conozco de dónde seáis. Y llegó la pregunta, ¿Jesús no los conocía? Lo que está diciéndole, yo no los reconozco como hijos de Dios, no les reconozco como tales, no les reconozco como creyentes, incluso hasta el punto de decir, no conozco de dónde seáis. O sea, se olvida absolutamente, pero se olvida el Señor de las personas, lo conoce a todos, pero esta es una forma de decirle, ustedes no son de mi oveja, ustedes no creen en mí, ustedes me han negado. Y hermano, ustedes no lo han negado también. ¿Y por qué están bien? Por la gracia de Dios, hermano. Por la gracia de Dios. Por lo tanto, no se confíe con una confianza displicente. Persevere. Persevere en creer en Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, es su Salvador. Apártese del mal. Pues puede ser caso que usted, como Pedro, si le negó una vez, pueda ser perdonado, si Dios sí lo concede. Pero por sobre todo, hermano, no niegue a Cristo. No niegue a su Salvador a pesar de que haya hecho lo que haya hecho. Si los hechos lo actúan en contra de usted, si lo acusan realmente como usted, que usted ha negado al Señor, humíllese al Señor, pídale perdón, porque todavía puede haber esperanza de que el Señor le perdone si le ha negado. Fíjense que Jesús rogó al Padre para que Pedro fuera vuelto. Eso ocurre con cada uno de los que han estado en impiedad, han negado al Señor con sus hechos y han vuelto arrepentidos del Señor. Pero son muchos los que procurarán entrar, volver, y no podrán. Así que, mis hermanos, yo no estoy comentando esto para que usted se asuste. Estoy diciendo lo que dice la Escritura. No se confíe usted de cosas que la palabra de Dios nos dice. Si la palabra de Dios dice que nosotros le negaremos, Él nos negará. Imagínense la gran suerte, la gran gracia que tuvo Pedro de que el Señor lo perdonó y lo volvió a la fe. Debemos ser siervos diligentes, atentos, y nunca de nuestra boca se profiera ninguna cosa contra Jesús, negándole con los hechos o con las palabras. Porque todos los días, a veces con los hechos lo negamos. Cuando decimos palabras necias, insultos, ofensas, cuando conservamos el odio a las personas que nos caen mal, cuando aborrecemos, ya tenemos la condenación ganada, hermano, si nos quedamos en esa condición. Si usted ha negado a Jesús con sus hechos, con su conducta, vuélvase al Señor. Quizás Él tenga misericordia en el nombre de Jesucristo. Pídale perdón. Y Él será amplio en perdonar. Clámele, pidiendo perdón en amor a la sangre que derramó su Hijo en la cruz. Y el Señor le perdonará. Porque tenemos el caso de Pedro, que es alguien que negó al mismo Jesucristo. Dios, por su misericordia, le plugo perdonarlo, volviéndolo a la fe. Y tuvo la suerte de decir 3 veces, Señor, tú sabes que te amo. Y finalmente, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús sabe quién le ama. ¿Quién es el que cree en él? ¿Quién es el que no cree? ¿Quién es el que se finge? Pero quiero que ustedes, mi hermano, lo piensen siempre. No podemos andar fingiendo que creemos al Señor. Y tampoco podemos generar fe nosotros mismos. Solo Él puede aumentarnos la fe en su Hijo.
Pidámosle al Señor que nos dé junto con la prueba la salida, para que podamos aguantar. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Queda claro, mi hermano? Yo puedo decir, el Señor Jesús acá, el Señor allá. Pero cuando se trata de hacer lo correcto, robo, miento, engaño, aparento, no voy a entrar en su reino, sino hago su voluntad. Es decir, guardo su palabra, hago lo que él dice. Si yo aborrezco a personas y no las perdono, y no puedo perdonarlas, eso es señal de muerte en la vida. No se engañe. Y dice aquí, va a ser que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, perdonemos a los hermanos que nos han hecho daño. Pidamos perdón de nuestros pecados y perdonemos a los que nos hayan ofendido. Dice también, y aquí realmente cuando leo este texto a mí me sorprende mucho, porque miren lo que dice el verso 22. Mateo 7, verso 22. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios. Imagínense, echaron fuera demonios, eso solamente se puede hacer por el poder de Cristo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Es decir, les dijo, no os conozco. Es decir, que aunque hacían señales y milagros y tenían esa voluntad de Cristo, no hacían la voluntad de Dios, no hacían lo que Dios quería. ¿Quién nos mandó el Señor Jesús? Junto a creer, el Padre nos mandó que creamos en Él. Este es mi Hijo amado, dice, en el cual tomo contentamiento. A Él oír, aparte de oír a Jesús, no solo oír, sino hacer lo que Él dice. ¿Qué pasa si yo digo que creo en Jesús, pero odio, aborrezco, tengo diferencia de persona en mi corazón? Soy un orador de maldad, fingido, voy a ser apartado. A pesar de que yo haya echado demonios y haya hecho muchos milagros, si no hice la voluntad del Señor, tratando bien a mi prójimo, perdonándolo, sobrellevándolo, no muestro yo con ello que creo en el Señor. Apartados de mí dirán, obradores de maldad. Entonces dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé el hombre que, prudente que edificó su casa sobre la peña. Es decir, hacer la voluntad de Cristo, lo que Él nos manda es edificar sobre la peña. Que todo esto con un corazón muy arrepentido, porque no hay hombre que no peque. Y descendió lluvia y vinieron ríos y se soplaron viento y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundado en la roca. ¿Por qué no cayó la casa construida sobre la peña? Porque estaba edificada sobre una roca firme. ¿Y quién es el que edifica sobre la roca que es Cristo? Usted, hermano. Si oye las palabras de Cristo, su enseñanza y las hace. Estos mandos dice que os améis los unos a los otros. Pero también dice, si tú me niegas, yo también te voy a negar. Pero también puede él, como Pedro, por Pedro lo hizo, rogar por nosotros que nuestra fe no falte. Y el Espíritu de Dios colabora en esto, porque la fe es un don de Dios que nos concede por medio de su Espíritu. Verso 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo comprará el hombre que, insensato, que edificó su casa sobre las arenas. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Fue grande la ruina. Y fue como que Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la característica de los escribas respecto de Cristo? No tenían autoridad porque lo que enseñaban no lo hacían. ¿Cuánto nos pasa esto mismo a nosotros? De que decimos, si no hacemos, entonces no neguemos al Señor con nuestros hechos, mi hermano, porque Él nos negará también. El tiempo está avanzado. Hemos estado años en esta fe. Aprendamos a ver las cosas en su justo valor, como dice la Escritura aquí. Y la obra que nos ha dado el Señor Jesús es que creamos en el que Él ha enviado. Y el que nos salvó y nos redimió por gracia y ha hecho todo lo suficiente para salvarnos, nos dice, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que tuvierais amor los unos por los otros. No andemos dañando a la gente, ni aprovechándonos de ella, ni buscando de ellas cosas, sino que sirvámoslas por amor a Jesucristo para la edificación de su fe, haciendo así la voluntad de Dios. Leo también en 1 Corintios 15, verso 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si retenéis, guardad la palabra. Fíjense, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si yo no retengo la palabra del evangelio, no la creo, no me gozo en ella, no encuentro que la salvación, como dice la palabra de San, cree que Él murió, resucitó por nosotros. Si no la retengo,
he creído en vano. ¿Qué cree usted que me va a ocurrir? Él va a permanecer fiel, pero yo voy a ser condenado si no permanezco en la fe. Sigo leyendo entonces nuestro pasaje ahora. Filipenses 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocuparme en mi salvación con temor y temblor? Que yo voy a morir, a morir en la cruz por mis pecados, que yo voy a salvarme muriendo como Cristo en la cruz. No, yo no puedo hacer nada para salvarme por mí mismo. Jesús ya lo ha hecho todo. Pero dice ocupado en vuestra salvación son recibidos en cuanto a la perseverancia, a retener la palabra que se ha recibido. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra sin querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo. Hermano, si algo de luz queda en el mundo, es porque Jesucristo todavía sigue manteniendo la fe en los corazones de algunos. En ese tiempo ellos eran luminares del mundo, reteniendo, vuelvo a decir la palabra, reteniendo. Eso es fidelidad, la palabra de vida, el evangelio, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano. O sea, Pablo está con esta expectativa murió para él pueda gloriarse en el día de Cristo. Esa era su gloria, su gozo, lo que lo hacía feliz, saber que en el día de Cristo muchos que van a padecer por Cristo van a aceptar morir incluso antes de negarlo, negar que el Hijo de Dios, porque si le niegan, perdimos todo. Entonces, Él ha permanecido fiel con nosotros, la promesa sigue firme. Él ya murió por nuestros pecados, nos ha puesto en paz. No le neguemos con los hechos, porque si no, Él también nos negará, como hemos leído. Entonces, creamos en la fe de Cristo como luminares del mundo, reteniendo la palabra de vida, ese es el Evangelio. De eso es lo que esperaba gloriarse Pablo en el día posterior, de que no haber corrido en vano. O sea, todo esto que prediqué y sufrí, al final no se salvó nadie, podría decir. Y se ni he trabajado en vano. Así que retengamos la palabra de vida, hermano, para que Pedro, Pablo, los apóstoles, todos, realmente puedan ver que no trabajaron en vano. Su trabajo no fue en vano. Aquí estamos nosotros, hermanos, creyendo en las palabras que ellos hablaron siglos atrás. ¿Y quién se ha encargado de convencernos? Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros hemos creído en el anuncio del Evangelio de Cristo. En Él tenemos perdón de pecado y vida eterna. No hay nadie que nos pueda ofrecer algo más grande que eso en este mundo. Y aquí también vuelvo a decir en Romanos 16, verso 25 en adelante, y al que puede confirmaros, ¿quién puede confirmarnos? Dios, Jesucristo, el Padre y el Hijo, el buen Espíritu también, puede confirmaros según mi Evangelio. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio desde tiempos eternos, manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al solo sabio sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, mi hermano, ¿quién es el que nos puede confirmar en el Evangelio para que no le neguemos? Nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, su buen Espíritu. Y esto porque el Evangelio es una revelación de Dios en los corazones. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nuestro Dios se ha manifestado en nuestras vidas, concediéndonos la fe en Jesús como Hijo de Dios, para que la salvación por medio de que Él vino a morir como Cordero, como sacrificio por nuestros pecados en la cruz. Es Él el que nos ha mantenido en la fe, y cuando nosotros decimos que no le negamos porque Dios está haciendo en nosotros que podamos perseverar también y no negarle. Así que a Él debemos recurrir siempre cuando estemos debilitados en nuestra fe. San Juan 10, verso 24 dice, y rodeándole los judíos dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús, dice, os lo he dicho, y no creéis. Imagínense, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Por eso que nos llamamos ovejas, no porque tenemos lana, sino porque oímos la voz y seguimos al pastor. Y yo las conozco y me siguen. Pregunto, hermano, ¿en qué conocemos a Jesús? Cuando Jesús le preguntó a Pedro y a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Los confrontó y la respuesta fue de Pedro. Ahora en otra faceta. ¿De quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
Y aquí nos encontramos con la misma frase, verso 28, muy parecida. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, o una cosa son. Ellos no podían creer porque no eran de su oveja, no eran sus escogidos. Las que Dios había escogido oyen su voz. Hermano, ¿usted ha oído la voz del Señor con fe? Usted es una oveja escogida del Señor, privilegiadísima. Y más aún, los que hablamos a usted un poco antes, al principio, también somos ovejas que oyen la voz. Por lo tanto, no vamos a negar al que nos amó, no lo vamos a negar, porque si no, Él también nos negará. Y en esto se conocen los discípulos, ¿cierto? En que se tendrán amor los unos por los otros. Y en esto vamos a velar cada uno por nosotros, en que perseveremos en esta fe, porque para esto somos llamados. Por lo tanto, que no creen es porque no son de su redil, del redil del Señor Jesucristo. Los que uno les habla el Evangelio y pasan y no entienden, es porque Dios les ha abierto el entendimiento, porque no son sus ovejas escogidas. A nosotros, hermanos, oímos, y ese es el milagro. Oímos con fe. ¿Por qué con fe? Porque nos gozamos, nos trae alegría el saber que el Señor es nuestro Salvador que murió en la cruz. Es lo más importante que tenemos. En ello está la vida. Lucas 10, verso 17. Y se volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Miren de lo que estaban gozosos los discípulos, de que todos los demonios que los podían echar. Pero Jesús le dice, yo vi algo más grande, veía a Satanás caer como rayo que caía del cielo. Ellos vieron a los demonios echados y él veía al mismo Satanás expulsado. La visión de Jesucristo era mucho más grande que la que ellos tenían. Pero te dice, aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, la potestad de echarlo también, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, porque uno pasa a confiar en el poder que ha recibido y no en quién es el que da el poder y quién nos salvó. Mas no gocéis de esto, que los espíritus se sujetan, antes gozados que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y luego Jesús dice, en aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu en su corazón y dijo, miren lo que decía Jesús cuando estaba alegre. Yo te alabo, Padre, le atribuyo toda la gloria al Padre. Señor del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Somos sabios y entendidos nosotros, hermanos? No. ¿Y las ha revelado a quiénes? A los que no son sabios y entendidos, a los que somos bebés balbuceantes todavía. Dice, y las ha revelado a los pequeños. ¿Y quiénes son estos pequeños? Los pobres del mundo, ricos en fe. Así, Padre, porque así te agrado. Es decir, hermano, usted está creyendo en Jesús porque a Dios le plugo. Así que si usted no entiende todavía que el Señor le ama, porque no solo le envió a Jesucristo, sino que le ha dado oídos para oír, le ha hecho permanecer en fe, es para que usted esté feliz todos los santos días. Es una alegría permanente que no se acaba, hermano. Es saber que somos aceptos en Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su resurrección, tenemos paz con Dios. Y Él, con su poder, el de su espíritu, nos mantiene en fe. Por lo tanto, hermano, no contristemos el espíritu de Dios, no lo entristezcamos con conductas impías, ni palabras necias. Gocémonos. No que podamos echar fuera demonios, andar enfermos, lo cual Dios hará por medio de nosotros conforme a cómo quiera glorificar a su Hijo. Sino que primeramente, lo que nos tenemos más cercano, gocémonos en que nuestros nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida, hermano. Y Jesús se alegraba de estas cosas porque dice, se las reveló a los pequeñitos, porque así le agradó. Así que, hermano, ¿quién es usted delante de Cristo? Un niño pequeño que es llevado de la mano de Cristo al reino de Dios. Gálatas 1:15 dice, mas cuando plugo a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Fíjese, cuando a Dios le plugo, cuando Él quiso revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, me fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas ningún otro de los apóstoles vi, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que escribo aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y Cilicia, y no era conocido
de vista de las iglesias de Judea que eran escritos. O sea, los creyentes de Judea no lo conocían a Pablo. Pero Pablo estaba siendo como preparado como apóstol para los gentiles, ¿no? Pero lo que oían ellos los judíos respecto a Pablo era, está dicho en el verso 23. Solamente habían oído decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe, que en otro tiempo destruía y glorificaban a Dios en mí. Hermano, el enemigo acérrimo de Jesucristo, Pablo de Tarso, fue convertido en el apóstol Pablo, apóstol de Cristo. Entonces, mi hermano, todo lo que ocurrió con nosotros es algo quizás menos apreciable, pero estamos apreciando las cosas malamente cuando vemos las cosas carnalmente. Aquel que en otro tiempo perseguía, Dios lo convirtió en alguien que luego predicaba a Jesús y glorificaban a Dios en mí. Imagínense, daban gracias a ellos por el apóstol Pablo, siendo que un poco tiempo atrás él había estado persiguiendo y le estaban pidiendo que los librara de él. Ahora daban gracias a Dios por él. ¿Cómo Dios cambia las cosas, hermano? De blanco a negro o de negro a blanco, como quieren ustedes hacerlo, pero todo lo hace para la proliferación de la predicación del Evangelio en el mundo, a fin de que todos los que son los escogidos de Dios alcancen salvación por la fe. Por la gracia de Dios, todos nosotros somos lo que somos. Tu gracia no ha sido en vano en ninguno de nosotros. Solamente les recuerdo que no le neguemos para que seamos reconocidos. Si hemos de morir y padecer con el Señor, que así sea. No le neguemos con nuestros hechos, con nuestra conducta. Si hemos pecado, volvámonos al Señor. Será amplio en perdonar. Es los que se hayan arrepentido por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu de Dios en su corazón. Apocalipsis 2.8 dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos es más son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para hacer que sean probados, dice, o seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Y mire la promesa, hermano. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay algunos hermanos que tendremos o tendrán, no nadie lo sabe, que padecer por el Señor hasta la muerte. Pero la seguridad de la salvación ahí está claramente dicho por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo, en el hecho que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y miren la promesa hermosa que dice después: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Usted sabe cuál es la segunda muerte? La muerte para la condenación de los impíos. Ellos serán resucitados, estarán 1000 años más y habrá una gran batalla en la de Gog y Magog, donde el Señor va a descender con fuego del cielo y los va a devorar. Es decir, la segunda muerte es la resurrección de condenación, como dice Cristo, que algunos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que son estos, la resurrección de los impíos, de los incrédulos. Así que, mi hermano, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, es decir, no va a resucitar para condenación, sino va a resucitar para vida eterna, como dice el Señor Jesucristo. ¿No le parece una promesa hermosa, grande, hecha el Señor para aquellos que perseveran en Él? No seremos resucitados para condenación, seremos resucitados para vida eterna el día que el Señor Jesús venga. La otra resurrección es para aquellos que le van a negar por salvar el pellejo por un rato en este mundo. No, hermano, seamos fieles hasta la muerte. Esa es la promesa. Y el Señor nos dará la corona de vida. Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios. Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas. La muerte un día, hermano, no será más. Estaremos viviendo en un reino donde no habrá más muerte, sino que solamente la vida eterna, que nos es concedida por Cristo, por haber creído que Él es nuestro Salvador, que es la que va a reinar en este reino nuevo donde no habrá más llanto, dolor, clamor ni muerte. Eso es lo que estamos aspirando. Si usted está aspirando a lo que va a pasar un ratito más, nosotros estamos aspirando a lo eterno, a este día de resurrección, para vida eterna. Por lo tanto, vencerlo consiste en retener esta promesa de vida eterna, porque Cristo murió en la cruz por nosotros,
porque él cargó como cordero nuestros pecados en la cruz para que fuéramos limpiados de toda maldad y por eso podamos presentarnos resucitados para vida eterna en el reino que el Señor nos tiene preparado para todos nosotros. Cierro entonces estos versículos que están en 1 Juan 5:4 que dicen, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Jesucristo como Salvador, ¿cierto? Juan 5, verso 5 ahora dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay nada más importante, hermano, que hallar a Cristo, porque el que haya a Cristo haya la vida eterna. El que cree en mi Hijo tiene vida eterna, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, no le neguemos, porque él también así no nos negará y nos resucitará para el reino de su Padre y nos uniremos todos los justos en ese gran día de reunión cuando Él venga en las nubes del cielo y seremos llevados por los ángeles a su presencia en los cielos y luego a la casa de nuestro Padre Celestial. Perseveremos porque el galardón es grande. Que Dios les bendiga, hermano, en este día y les guarde de todo mal y les proteja. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.